Los Nefilim eran, según el relato bíblico de Génesis 6:1-4, una legendaria raza de gigantes híbridos, surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados y mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época de los patriarcas Enoc y Noé, y se habrían extinguido posteriormente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Aquellos que ocultan la verdadera historia de la humanidad, se han encargado de hacer desaparecer todo vestigio que pruebe la existencia de gigantes en la antigüedad. Y aunque los gigantes hayan desaparecido, sus obras de piedra continúan vivas como parte del pasado de la Tierra. Estas son algunas de las creaciones atribuidas a la antigua raza de gigantes que habitó en este planeta. Las esferas de piedra de Costa Rica. El delta del Diquís, ubicado en el Pacífico Sur de Costa Rica, en la Baja Centroamérica, alberga una de las manifestaciones escultóricas y culturales más sorprendentes y singulares de toda la América prehispánica. Se trata de las monumentales esferas de piedra descubiertas en la espesa jungla tropical costarricense, donde en otras épocas se desarrollara una particular cultura amerindia que dominó todo el delta y un amplio territorio en torno a él. El alto grado de perfección de estas singulares esculturas aborígenes y la gloriosa manifestación de su pasado evocan incógnitas similares a las planteadas por las pirámides mayas y aztecas, las gigantescas cabezas de la isla de Pascua, los ciclópeos muros de Sacsayhuamán, los monumentos olmecas, las reliquias de Anáhuac o la encumbrada ciudad de Machu Picchu, entre muchos otros tesoros amerindios. La evidencia arqueológica y antropológica actual nos revela que las esferas de piedra fueron construidas por una nación amerindia que se instaló y desarrolló en el delta del Diquís desde tiempos inmemoriales. Pero otros científicos, menos ortodoxos, creen que estas esferas fueron creadas por una raza de hombres gigantes, ya que ningún humano promedio podría manipular una esfera tan grande y mucho menos crearla con las herramientas que tenían los indígenas de esa época, a lo cuales algunos acreditan la creación de las esferas gigantes. Lo que demuestra que en el pasado los gigantes estuvieron por todo el mundo, como verán en las siguientes evidencias que mostraremos. En la isla de Sulawesi, en una región de Indonesia, se localiza el fértil valle de Bada. Y entre los cultivos de arroz se encuentran 400 estatuas megalíticas, muy singulares, dispersadas por el terreno. La más grande llega a medir hasta 4,5 metros de altura. Hay representaciones masculinas y femeninas, pero todas destacan por sus rasgos faciales. Grandes ojos y cejas que se prolongan uniéndose en la nariz como si fueran búhos. Cabeza alargada y cuerpo siempre erguido. Las estatuas de piedra fueron descubiertas en 1908, y cuando se preguntó a los indígenas quién las había construido, ellos simplemente respondieron que siempre habían estado allí. Se desconocen sus autores y su método de construcción. Una leyenda local habla del Rajá de Lugu, que ordenó a 1,800 de sus súbditos que movieran la estatua de 4,5 metros para demostrar su dominio sobre el pueblo de Bada. Pero el esfuerzo fracasó y perdió algunos hombres tras un accidente sufrido en el intento. También se pueden encontrar en Bada una especie de vasijas gigantes de piedra llamada calamba con su correspondiente tapa de piedra, tutuna. Ningún hombre sería capaz de mover la tapa de las vasijas para cerrarlas. Entonces, ¿quién esculpió todas estas obras y para qué? Las cabezas olmecas, repartidas por México y Guatemala, suponen un misterio para el hombre. No solo por sus dimensiones gigantescas y peso desproporcionado, sino más bien por sus rasgos faciales, que en nada se parecen a los distintivos de los nativos de América. Sus rasgos africanos no encajan en la historia, tampoco sus creadores, de los que se desconocen muchos aspectos. Pero hay otra cabeza diferente a todas las demás, de la que solo existe una fotografía, que fue publicada por la Ancient Astronast Society en 1987, que fue tomada en los años 50, en Guatemala. Como podemos observar, esta estatua es completamente diferente de las cabezas olmecas, ya que presenta unas facciones parecidas a las de los Moai de la isla de Pascua. Podríamos decir que es de tipo caucásico, nada que ver con los rasgos nativos, como indica su aspecto.
Al parecer, la gigantesca estatua se encontraba en una de las propiedades de la familia Wiener, en Guatemala. Pero los intentos más recientes por encontrar la estatua se vieron frustrados, ya que al parecer la estatua fue destruida por rebeldes de la guerrilla. O quizá por aquellos que no quieren que estos vestigios se investiguen. Esta fotografía es el único recuerdo que se conserva de un enigma que ya ha sido olvidado por la historia. El dolmen es una construcción básica de bloques de piedra, dos o varios pilares erguidos que sostienen a otro, que reposa en horizontal sobre ellos, guardando un equilibrio que se ha conservado desde hace milenios. Los más impresionantes se encuentran en las montañas del Cáucaso, en Rusia. Allí se han descubierto cientos de monumentos impresionantes de origen desconocido. Su datación es difícil de determinar y las estimaciones lo sitúan hasta 25.000 años atrás. Algo desmesurado, quién sabe. Todo lo que rodea a estas simples y a la vez complejísimas estructuras no tiene explicación. Están construidas con losas perfectamente talladas, con un peso de varias toneladas y dispuestas como si fueran refugios. Algunas piedras fueron moldeadas con ángulos de 90 grados para ser usadas como esquinas o fueron curvadas para hacer una estructura circular. Las dimensiones de las rocas y su colocación hacen que sea un trabajo casi imposible para la gente de hace miles de años. Además, todas tienen un agujero de entrada o salida. El problema es que por ahí no cabe una persona. Entonces, ¿con qué propósito fueron diseñados? En el país de Laos, ubicado en el sudeste asiático, se puede hallar un enigma milenario sin explicación. En la llanura de Xieng Khouang, dentro de la cordillera montañosa Anamita, alrededor de 100.000 jarras gigantes de piedra fueron trasladadas desde la cantera y dispersadas sin obedecer a ningún patrón concreto. Su tamaño varía entre 1 y 3 metros de alto, con un peso que puede llegar hasta las 600 toneladas, fueron diseñadas por los antiguos habitantes del lugar. Un pueblo desconocido que supone un completo misterio para nosotros, pero que obró un trabajo detallado y transporte inimaginable. ¿Y qué pretendían almacenar en esos recipientes? Los lugareños cuentan leyendas sobre una raza de gigantes que hace mucho tiempo habitaba ese lugar. Su rey, tras ganar una batalla, ordenó la creación de estos recipientes para guardar grandes cantidades de licor de arroz para celebrar la victoria con su pueblo. Actualmente, estas jarras suponen un misterio para los arqueólogos que desconocen su origen. En un lugar de la India, llamado Nagaland, se pueden encontrar las ruinas de Cacharí, que son unas figuras megalíticas con forma de pilares esculpidos de origen desconocido. Este lugar es conocido como el tablero de ajedrez gigante, ya que la tradición hindú se refiere a estas figuras como las piezas de un ajedrez al que jugaban Bhime y su hijo Gatotkacha, mencionados en el Mahabharata. No sabemos con qué fin fueron creados estos pilares de piedra, pero las leyendas catalogan a sus creadores como gigantes. Según las leyendas, el lago Titicaca se le conoce por ser una tierra de gigantes. En Tiahuanaco se erigió una de las ciudades más antiguas del mundo. Según los estudios de Artur Poznański, allí prosperó una cultura avanzada mucho más antigua que los incas. Las historias de los antiguos habitantes del Titicaca afirman que la ciudad de Tiahuanaco fue construida por gigantes. Pero además, hay otra alusión a estos seres en las construcciones conocidas como chulpas. Son torres cilíndricas de piedra, cuya construcción es un prodigio de manipulación de la roca y el ensamblado sin argamasa, que fueron utilizadas con fines funerarios por los Aymara. La palabra chulpa significa gigante y hace alusión a los seres de grandes dimensiones que habitaron el lago Titicaca hace miles de años. En la ciudad de Tula, ubicada en México, tenemos otro ejemplo enigmático del pasado de la humanidad. En la pirámide de nombre Tlahuizcalpantecutli, construida en honor al dios Quetzalcóatl, encontraron enterradas 4 colosales estatuas de casi 5 metros de altura. Hoy se las conoce como los Atlantes de Tula. Cada uno de estos gigantes está formado por 4 bloques de basalto que encajan al milímetro entre sí. Además de que su decoración es bastante especial. Su extraña indumentaria ha generado teorías de todo tipo. Uno de los objetos que sujetan con la mano se ha vinculado con el famoso bolso de los dioses, el cual aparece en otras civilizaciones por todo el mundo.
Un extraño objeto que consolida la teoría de que hubo una civilización avanzada en el pasado. Pero la pregunta más importante es, ¿a quiénes representan estas estatuas? Los toltecas fueron los primeros habitantes de América después de que el mundo hubiera llegado a su fin por cuarta vez y se les atribuye la obra de los atlantes de Tula. Todos los pueblos de América guardan tradiciones orales que hablan de gigantescos dioses, venidos del mar, tras una serie de inundaciones y otras catástrofes que sacudieron el mundo. Algunas hipótesis sostienen que los gigantes de Tula son la representación de los habitantes del continente hundido de la Atlántida. Y los toltecas, sus herederos, ya que los aztecas los consideraron hombres especiales, altos y conocedores de las cosas ocultas. Como hemos visto en todos estos monumentos, repartidos por todo el planeta, hay algo en común. Sus grandes dimensiones y las coincidentes leyendas sobre gigantes. ¿Y todavía podemos creer que son simples teorías? Que todas las civilizaciones antiguas, al parecer, se pusieron de acuerdo en sus leyendas y construcciones. Las evidencias están ahí y no puede ser coincidencia. ¿Pero por qué la élite lo ocultan? ¿Qué pasó con los gigantes? ¿Murieron por causas de la inundación o fueron exterminados por una raza con tecnología avanzada? ¿Dónde quedaron los sobrevivientes? Hay muchas incógnitas detrás del tema. ¿Y tú qué crees? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.